6:50 de la mañana, Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, ya está con nosotros. Señor Caldera, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muchas gracias a ti, Gabriel. Buenos días y saludos a todo nuestro público. Mire, vamos a chequear porque sabemos que se está a la espera del tema electoral. Desde hace varios días se ofreció un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral. Ayer finalizó el directorio del CNE, que se ha declarado en sesión permanente, continúa el día de hoy, pero sin decisión alguna. Vamos a chequear lo que nos ofrece la primera página del diario Notitarde del Estado Carabobo. Consejo Nacional Electoral aún no tiene consenso. Hoy prosiguen. Dice que en Ascuas está el 20% de las manifestaciones de voluntad para la activación del referéndum revocatorio. Aparentemente el punto de la discordia, por así decirlo, o de el de no encuentro entre los rectores, es si el 20% es nacional o regional. Bueno, mira, Gabriel, yo traje hoy la Constitución y traje los antecedentes electorales, porque es que Venezuela no comenzó hace 4 meses. Venezuela tiene una historia electoral y tiene una Constitución. Y el artículo 72 de la Constitución dice claramente: transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionario, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un revocatorio. ¿Qué significa eso? Que en el caso del revocatorio del presidente es el 20% de qué circunscripción, la circunscripción nacional. ¿Cómo gana una elección un presidente? Ganando la mayoría de los votos de todo el país. Para ser presidente de la República no es que tienes que ganar la mayoría de los votos de Anzoátegui, de Mérida, de Cogede, de Portuguesa y cada uno de los estados, no. Es un gran saco donde el que saque más votos, indistintamente si no más votos de Miranda que de Zulia, o de Mérida que de Táchira, o de Monagas que Cogede, gana la elección. Esto está en la Constitución, en el artículo 72, es profundamente claro. Pero no solamente la Constitución, aquí hay antecedentes. Mira, esto es año 2007. La convocatoria de referéndum del año 2007. Aquí está el referéndum en aquel momento a Didalco Bolívar en Aragua, Tarek William Saab en Anzoátegui, Miranda, Cojedes, Carabobo, Bolívar. Aquí hay diputados, alcaldes, gobernadores. O sea, Venezuela no es que es la primera vez que se hace un revocatorio. Y todos estos procesos se hicieron con el 20% de la circunscripción respectiva. En el caso del gobernador, el 20% del Estado. No es que el 20% de cada uno de los municipios. Y en el caso del año 2004, porque es que en Venezuela ya se ha dado un referéndum revocatorio presidencial en el año 2004 al presidente Chávez y se le recogió las firmas en el 20% a nivel nacional. Entonces tienes la Constitución, tienes los antecedentes electorales muy claros que significa lo que es el 20%, pero además tienes la lógica. Pero entonces, ¿a qué cree usted que se esté debatiendo este punto en el directorio? Bueno, al final el debate es si van a terminar de violar la Constitución o van a respetar a Venezuela. Si van a permitir que en Venezuela la solución sea democrática o por el contrario van a seguir poniendo obstáculos. Y allí está, por ejemplo, si ese argumento del 20% fuese así, Gabriel, el presidente Maduro no fuese presidente de 8 estados del país. Él en el 2013, según los resultados electorales, no ganó la mayoría simple en 8 estados del país. Entonces, no sería presidente de esos estados. Eso es absolutamente irracional. Es una discusión que no tiene sentido y evidentemente hay posiciones encontradas sobre lo que significa aprobar una normativa de este carácter tan como este abrupto. Ahora, ¿sobre qué hay acuerdos que han conversado ustedes? Mira, son 3 puntos que están en discusión. Por lo menos, por ejemplo, perdón, la precisión, la fecha, la cantidad de máquinas y la cantidad de centros electorales. Fíjate, por eso, te hablaba de 3 puntos fundamentales que están en discusión. El primero es el respeto a la Constitución. Y la Constitución es muy clara, la circunscripción es 20% nacional. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes tienen derecho a participar del 20%? Los venezolanos inscritos en el registro electoral al corte del 30 de abril de este año. Estamos hablando de más de 19.100.000 venezolanos. El 20% de eso es algo más de 3.900.000 venezolanos. Ese es un punto, la circunscripción, y eso, te repito, está claro en la Constitución, en los antecedentes y en la lógica. El segundo punto es el número de máquinas. Y en el número de máquinas, la discusión es sobre qué base tomas tú la cantidad de máquinas. La Constitución establece que tienen derecho a participar los venezolanos inscritos en el REP. Es decir, las máquinas tienen que ser dimensionadas con base a los 19.100.000 venezolanos que tienen derecho. Cualquier venezolano que tenga la disposición y así lo decida de ir a participar,
el Estado venezolano, en este caso el Consejo Nacional Electoral, tiene que garantizarle la posibilidad de hacerlo. El Consejo Nacional Electoral, al momento... Pero ¿por qué no, por ejemplo, el 20%, que como usted lo dijo, es poco más de 3.900.000? Porque quienes tienen derecho a participar son 19.100.000, y si los venezolanos, la totalidad de los venezolanos, vamos a poner un supuesto, que no es el caso, pero la totalidad de los venezolanos, los 19.100.000, deciden ir y poner su huella, no puede ser que no lo logren porque no hay máquinas suficientes. Entonces tienes que dimensionar el número de máquinas de conformidad con las personas que tienen derecho a participar. El Consejo Nacional Electoral lo está haciendo al revés. Lo está dimensionando con base a la raya de 3.900.000 venezolanos, que son el mínimo requerido. Por ejemplo, perdone, señor Calderón, una precisión. El rector Luis Emilio Rondón dijo que uno de los puntos del trabajo que ellos tienen es entre 4.000 y poco más de 5.300 máquinas. Ustedes estaban pidiendo 19.500 máquinas captahuellas. Son 3 días de recolección, como lo establece el reglamento. Aquí estuvimos en eso se hay acuerdo. Aquí estuvimos hace unos meses y lo hablamos y mostramos el reglamento. Ya está acordado 3 días de recolección de firmas. Está también acordado que el proceso va a tener la municipalización. ¿Qué significa eso? Yo, que soy elector del municipio Sucre, yo voy a poder ejercer mi derecho a convocar el revocatorio en cualquiera de los centros habilitados del municipio Sucre, no el tal o tal cual. No hay nucleación de centros. Va a haber nucleación de centros, y de cualquiera de esos centros nucleados que se van a instalar en el municipio Sucre, yo voy a poder ejercer mi derecho. Yo, por ejemplo, mi centro natural es el Colegio San Agustín del Marqués, pero, por ejemplo, si habilitan el Colegio La Rocha en la Roma de Petare, yo puedo ir para allá. Si habilitan el Colegio Divino Pastor en el Marqués, yo puedo ir para allá. ¿Hay acuerdo en ese punto? En ese punto hay acuerdo. Entonces, no hay acuerdo, no va a haber acuerdo de parte nuestra con el Consejo Nacional Electoral en que se viole la Constitución. El 20% tiene que ser nacional. El segundo punto es el número de máquinas. Nosotros hemos planteado en la comunicación que le consignamos al Consejo Nacional Electoral que, aquí lo decimos claramente, se habilite 19.500 máquinas en 6.500 centros. ¿Por qué 19.500 máquinas? 3 días con 19.500 máquinas le garantizamos a la totalidad de los venezolanos que así lo dispongan, que tienen el derecho a hacerlo, si es su decisión, a participar. Y el tercer punto es la ubicación de las máquinas, porque todo eso va de la mano. Es un proceso de ejercicio de democracia, Gabriel. Y ahí tenemos un antecedente nefasto que tiene que servir en la historia electoral venezolana para que más nunca se repita, que fue el proceso de las validaciones. Toda Venezuela vio las condiciones infames e injustas en que fue sometido nuestro pueblo durante 5 días. Eso no puede repetirse para el 20%. Tenemos que hacer una breve pausa, señora Caldera, pero al regreso, ¿aceptaría la Mesa de la Unidad Democrática menos de 19.500 máquinas? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la fecha exacta para esta manifestación del 20%? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. También vamos a estar chequeando la participación de ustedes a través de nuestra cuenta @Globovisión, @Primera Página. Marjorie Fiaschi ya está lista para hacer esta revisión. Ya venimos con mucho más.